Muy buenas noches. En este momento haremos un breve resumen del libro Replantear la educación. La finalidad de este libro es de estimular el debate sobre las políticas públicas centrado en modo específico en la educación, en un mundo en constante cambio. Además, es una llamada al diálogo inspirada por una concepción humanista de la educación y el desarrollo que se basa en los principios de respeto a la vida y a la dignidad humana, igualdad de derechos y justicia social, respeto a la diversidad cultural, así como la solidaridad internacional y responsabilidad compartida, porque todos ellos son aspectos fundamentales para la humanidad en general, pues lo que se pretende alcanzar a la vez en tiempos nuevos, cuántas personas se comprometen con la educación actual. Según el informe de Lord 1996, proponía una visión integrada de la educación basada en dos conceptos esenciales y los 4 pilares de la educación, en la cual se conocerán en el desarrollo de este resumen. Además, el informe de Lord seguía de muy cerca los principios morales e intelectuales de las personas, en las cuales se fundamenta la UNESCO. Además, en el siglo XXI representa una coyuntura histórica, pues trae consigo diversos desafíos y nuevas oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo humano, pues estamos comenzando una fase histórica nueva y caracterizada por la interconexión y la interdependencia, así como los nuevos niveles de complejidad, inseguridad y tensiones. Las concepciones que encontraremos en este resumen serán las siguientes. El conocimiento es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y cabe entenderlo como el modo en que los individuos y las sociedades dan un sentido a la experiencia, por lo que se puede considerar en términos generales como la información, el entendimiento, las competencias, los valores y las actitudes adquiridas mediante el aprendizaje. Ahora vamos a hablar lo que es el aprendizaje. Se entiende aquí como el proceso necesario para adquirir el conocimiento. Es a la vez el proceso y el resultado de ese proceso, pues es un medio tanto como un fin. Una práctica individual
tanto como una empresa colectiva. El aprendizaje es una realidad multifacética cuya definición depende del contexto. Ahora vamos a hablar lo que es educación. Pues aquí significa que un aprendizaje se caracteriza por ser deliberado, intencionado con un fin determinado y organizado. Las oportunidades de la educación formal y no formal presuponen cierto grado de institucionalización, si bien buena parte del aprendizaje está mucho menos o nada institucionalizada, incluso cuando es intencionado o deliberada a la educación. Ahora vamos a hablar el capítulo número 1, que es desarrollo sostenible, una preocupación esencial. Al reconsiderar la finalidad de la educación, predomina en nuestra consideración una preocupación esencial en relación con un desarrollo humano y social sostenible. Se entiende como sostenibilidad la acción responsable de los individuos y las sociedades con miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial. Un futuro en el que el desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia social y la gestión ambiental, debido a un crecimiento sin obstáculos y la sobreexplotación de las zonas naturales. El cambio climático está dando lugar al aumento de las catástrofes naturales que representan un grave peligro para los países pobres. La sostenibilidad ha surgido como preocupación esencial del desarrollo para hacer frente al cambio climático, el deterioro de recursos naturales vitales como el agua y la pérdida de biodiversidad. Ahora vamos a hablar de desigualdad económica, cultural y de género. En los sistemas educativos debe de existir la concepción y la aplicación de políticas de educación que sean sensibles a los cambios. Estas han de ser inclusivas tanto en su formulación como en su aplicación. Si no queremos que la educación se limite a reproducir desigualdades y tensiones sociales que pueden convertirse en catalizadores de la violencia y de la inestabilidad política. La enseñanza de los derechos humanos tiene una importancia función
que cumplir para que se cobre mayor conciencia de los problemas que se originan en los conflictos y se pongan los medios para resolver de modo justo. El mundo de la cibernética. Los educadores en este nuevo mundo cibernético están obligados a preparar mejor a las nuevas generaciones de nativos digitales para que puedan hacer frente a las dimensiones éticas y sociales, no solo de las tecnologías digitales existentes, sino de las que están por inventar. Ahora vamos a hablar del mundo de las ciencias, neurociencias. Las novedades recientes que han producido en el campo de la neurociencia despiertan cada vez más el interés de la comunidad de la educación, que pretende comprender las interacciones entre procesos biológicos y el aprendizaje humano. Puede ser muy prematuro que esas novedades contribuyen a configurar las políticas de la educación, pero las posibilidades que entrañan para mejorar las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje son sumamente prometedoras. El cambio climático y las fuentes de energías alternativas. La educación es un factor esencial para favorecer y facilitar la transición colectiva. El uso de fuentes alternativas renovables que no dependen del carbón, gracias a lo cual pueden atenuarse el nefasto impacto del cambio climático. Ahora vamos a hablar de reconocer la diversidad de cosmovisiones en el mundo plural. Es preciso, pues, reconsiderar la vitalidad de la educación a la luz de una concepción renovada del desarrollo humano y social, que sea a la vez justa y viable. Esta concepción de la sostenibilidad debe tener en cuenta las dimensiones sociales, medioambientales y económicas del desarrollo humano y las diferentes formas en que se relacionan con la educación. Ahora, continuando con el último parte de este capítulo, vamos a hablar de reconsiderar la educación en un mundo caracterizado por la diversidad. Una educación básica de buena calidad y el aprendizaje y la capacitación ulteriores son fundamentales para que los individuos y las comunidades puedan adaptarse a los cambios ambientales
sociales, económicos en el plano local y mundial. Continuando con el capítulo número 2, ahora vamos a hablar de reafirmar una visión humanista, apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana en relación con los demás y la naturaleza debe ser la finalidad esencial de la educación en el siglo XXI. La visión humanista afirma una serie de principios éticos universales que deben construir el fundamento mismo de un planteamiento integrado de la finalidad y la organización de la educación para todos. El planteamiento humanista aborda el debate sobre la educación más allá de la función utilitaria que cumple en el desarrollo económico. Se preocupa ante todo por la inclusión y por una educación que no excluya ni margine. Funciona como guía para afrontar la transformación del panorama del aprendizaje a nivel mundial, en el que la función de los docentes y otros educadores sigue siendo primordial para facilitar ese aprendizaje y con miras a un desarrollo sostenible para todos. Ahora vamos a hablar de algunos puntos en el cual componen de este capítulo. Y uno de los principales, ahora vamos a hablar, oponerse al discurso dominante de desarrollo. La educación no conlleva únicamente la adquisición de actitudes, sino también la de los valores, de respeto a la vida y a la dignidad humana, necesarios para que reine la armonía social en un mundo caracterizado por la diversidad. Ahora otro punto muy importante y muy fundamental de este capítulo, vamos a hablar sobre reinterpretar y proteger los 4 pilares de la educación. La educación formal sostenía el informe de Lord y tiende a favorecer determinados tipos de conocimiento y detrimento de otros que son primordiales para sustentar el desarrollo humano, y afirmaba en que todo el aprendizaje organizado debe prestar atención a cada uno de los 4 pilares que a continuación se hablarán.
Número 1, aprender a conocer. Se refiere a un conocimiento general, amplio, con posibilidades de profundizar en un pequeño número de materias. Número 2, aprender a hacer. No limitarse a la adquisición de aptitudes para el trabajo, sino también de la competencia necesaria para afrontar numerosas situaciones y trabajar en equipo. Número 3, aprender a ser. Desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar cada vez con autonomía, juicio y responsabilidad personal. Aprender a vivir juntos. Desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la interdependencia. Continuando con el siguiente punto de este capítulo, se debe aprender a aprender y la adquisición de competencias. Aunque las expresiones, las aptitudes y competencias suelen utilizarse como si fueran intercambiables, existe una diferencia clara entre ellas. Las competencias de mayor alcance, ya que no denotan la capacidad de utilizar el conocimiento. Ahora el siguiente punto es reconsiderar el plan de estudios. Y vamos a lanzar una pregunta muy interesante en este punto que nos dice como la siguiente forma. ¿Cómo sería un plan de estudios humanista desde el punto de vista de la formulación y el contenido de las políticas? Por lo que respecta al contenido y métodos de aprendizaje, un plan de estudios humanista plantea sin duda más preguntas que respuestas ofrece. Fomenta el respeto a la diversidad y el rechazo de toda forma de hegemonía y prejuicios. Se basa también en una educación intercultural que admite la pluralidad de la sociedad y asegura al mismo tiempo el equilibrio entre el pluralismo y los valores universales. Continuando con el siguiente punto, y este es un punto muy importante, nos dice que la educación debe ser más inclusiva. El reto de los sistemas educativos es que las mujeres participen y ejerzan el derecho a la educación en todos los niveles académicos actuales, pues la presencia de las mujeres es muy poca
o muy pobre. Continuando con el siguiente punto, nos habla sobre la transformación del panorama educativo. El interés reciente por el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje es considerable. Se dice que el aprendizaje móvil solo o combinado con otras tecnologías de la información y la comunicación permite aprender en todo momento y lugar. Estas tecnologías están en evolución constante y en la actualidad abarcan los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes y ordenadoras en forma de tableta, libros de lectura electrónica, reproductores de audio portátiles y las consolas manuales. El siguiente punto y último, el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento. Para que la educación pueda contribuir a la plena realización del individuo y un nuevo modelo de desarrollo, los docentes y los demás educadores tienen que seguir siendo agentes esenciales. Sin embargo, pese a que el discurso dominante alude una y otra vez a la importancia de los docentes, ciertas tendencias apuntan a un proceso de profesionalización por parte de estos, tanto en el norte como en el sur del planeta. Continuando con el capítulo número 3, ahora hablaremos de la formulación de políticas de educación en el mundo complejo. La mundialización representa un desafío cada vez mayor para la autonomía de los estados de la nación y complica la formulación de políticas. Por ejemplo, si bien la actividad económica está cada vez mundializada, la formulación y la aplicación de las decisiones políticas siguen produciéndose fundamentalmente en el plano nacional. Así pues, las autoridades nacionales son responsables de formular las políticas. Les cuesta cada vez más el esfuerzo responder en las consecuencias del desarrollo del país y regularlas. Ahora, uno de los primeros puntos en el cual se caracteriza este capítulo es la desfase entre la educación y el empleo. La educación por sí sola no puede resolver el problema del desempleo. Es preciso reconsiderar
el modelo actual del desarrollo y aprovechar para replantear el vínculo que une a la educación y el mundo del trabajo. Por último, es importante reconocer la importancia de que el aprendizaje y el reaprendizaje prosigan más allá y fuera de los sistemas formales de educación y formación. Continuando con el siguiente punto, hablaremos de reconocimiento y validación del aprendizaje en el mundo móvil. El aprendizaje es mundial y se reconoce en la movilidad estudiantil y del empleo mundial. Continuando con el siguiente, hablaremos de replantear la educación para la ciudadanía en un mundo diverso e interconectado. En la actualidad, la definición de ciudadanía sigue centrada en el Estado-nación, pero el conocer su práctica se están transformando influencia de la mundialización. Las comunidades sociales y políticas transnacionales, la sociedad civil y el activismo son manifestaciones de formas emergentes postnacionales de la ciudadanía. Ahora el siguiente punto es gobernanza mundial de la educación y formulación de políticas nacionales. La influencia potencial de los acuerdos mundiales de gobernanza en la adquisición de la educación y las competencias se presta a más controversias en otros sectores del desarrollo como la salud. Es por ello que la naturaleza fundamentalmente política de las políticas nacionales de educación y las dimensiones múltiples e indisociables de índole ética, cultural, social y cívica que abarca. Capítulo número 4. La educación como bien común. La reproducción y el posible aumento de la desigualdad de oportunidades de aprendizaje que resultan de la privatización en todas sus formas plantean preguntas importantes sobre el concepto de educación como bien público y sobre la función del Estado como garante del derecho a la educación. El discurso internacional de desarrollo suele aludir a la educación a la vez como un derecho humano y un bien público. El principio de la educación como derecho fundamental
humano fundamental que permite la realización de los demás se asienta en marcos normativos internacionales. Asigna al Estado la función de asegurar el cumplimiento y la protección del derecho a la educación. Además, su función como administrador de la educación, el Estado debe actuar como garante. Desde el punto de vista, el concepto de bien común puede resultar una alternativa constructivista. Se puede definir el bien común como constituido por bienes de los seres humanos. Comparte intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. Es una asociación solidaria de personas que es más que el bien de los individuos que la componen. Es el bien ser una comunidad, el bien realizado en las relaciones recíprocas, las cuales y por medio de las cuales los seres humanos consiguen su bienestar. Así que, pues, el bien común es inherente a las relaciones que se dan entre los miembros de una sociedad, que se aglutinan en torno a una empresa colectiva. Ahora vamos a hablar el siguiente punto. La educación y el conocimiento como bienestar, como bienes comunes mundiales. La educación es el proceso deliberado de adquisición de conocimientos y del desarrollo de las competencias para aplicarlas en las situaciones correspondientes. No solo hay que tener en cuenta la forma de adquirirlo y validarlo, sino también la forma en que con frecuencia está controlado el acceso al mismo. Y por ende se puede brindar el acceso a todos. En términos generales, el conocimiento puede entenderse como información general, comprensión, capacidades, valores y actitudes. Las competencias aluden a la capacidad de utilizar ese conocimiento en situaciones determinadas. Los debates sobre la educación o el aprendizaje giran habitualmente en torno al proceso intencionado de adquirir conocimiento y desarrollar la capacidad, competencias de usarlo.
Los esfuerzos en materia de educación se centran también cada vez más en en la validación del conocimiento adquirido. Existe en el mundo un proceso de privatización de la educación y del conocimiento que se da en las universidades, inspirado por los valores de solidaridad y justicia social que tienen base en nuestra humanidad, como el principio de derecho al conocimiento y la educación como bienes comunes mundiales, tienen consecuencias en lo que respecta a las funciones y las responsabilidades de distintas interesadas en el empeño colectivo por lograr un desarrollo humano y social que sea sostenible e inclusivo. Consideraciones sobre el rumbo futuro. Este debate, inspirado por una preocupación fundamental por un desarrollo humano y social sostenible, pone de relieve las tensiones y contradicciones que se observan en la transformación social mundial, así como los nuevos horizontes que abre al conocimiento. Se destaca la importancia de considerar planteamientos alternativos del bienestar humano y la diversidad de cosmovisiones y sistemas de conocimientos, así como la necesidad de sostenerlos. La humanidad ha iniciado una nueva fase de su historia con un creciente y rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ofrecen a la vez posibilidades utópicas y distópicas para que puedan beneficiarnos de manera emancipadora, justa y sostenible. Es preciso comprender y controlar las oportunidades y los riesgos. Posibilitarlo debería ser la finalidad esencial de la educación y el aprendizaje en el siglo XXI. Como forma de conclusión, este texto nos exhorta y examina a temas relacionados con la formulación de la política de educación en el mundo complejo. En primer lugar, hay que reconocer y acortar la distancia que separa la educación formal y el empleo. En segundo lugar, hay que hacer frente al desafío de reconocer
y validar el aprendizaje en un mundo de movilidad creciente. En tercer lugar, es preciso replantear la educación para la ciudadanía, estableciendo un equilibrio entre el respeto a la pluralidad, los valores universales y la preocupación por la humanidad común. Y por último, consideramos las complejidades de la formulación de políticas nacionales de la educación junto con algunas formas posibles de gobernanza mundial.